Son las 7 de la mañana, son las 6 en las Islas Canarias. Bienvenidos a Es la Mañana de Federico en este martes 3 de enero del año 2023. Bueno, saludos a esta hora de Sara Sanz en nombre de todo el equipo que integra y que les va a estar acompañando hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10 y cuarto de la mañana, en compañía de Isabel González y de todos sus tertulianos. Hoy nuestro primer recuerdo está dirigido a las Estefanías, que este 3 de enero festejan su onomástica, que rinde tributo a Santa Estefanía Quinzani, que fue canonizada por Benedicto XIV, un 14 de diciembre. Era muy admirada, fundó un monasterio de religiosas dominicanas y experimentó en varios episodios místicos. Respecto a la previsión del tiempo para esta jornada de martes, les vamos a pedir muchísima precaución al volante. Como saben, estos días de Navidad son días de muchas idas y venidas, mucho tránsito en las carreteras, y hoy ya es día laboral en toda España y el tiempo, me temo, no va a acompañar, especialmente esas nieblas que van a registrarse hoy en el interior peninsular, que van a dificultar evidentemente la visibilidad al volante. El tiempo seguirá siendo bastante desapacible en líneas generales, cielos con nubosidad variable y con temperaturas que serán bastante frías. Esto ya empieza a notarse aquí en Madrid. Tenemos 5 grados y hoy no vamos a pasar ni vamos a superar los 12. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria, de nuevo con la misma temperatura, 24, y quien registra hoy la mínima nacional hasta 3 grados bajo cero en León, Palencia y en Zamora. Bueno, encaramos este nuevo curso político, ya lo saben, con la vista puesta en esa cita con las urnas, y se empiezan a producir movimientos que paradójicamente son totalmente antagónicos. Por un lado, tenemos esa mutación de algunos presidentes autonómicos, me refiero evidentemente a los socialistas como Emiliano García Paje o Lambán, alejándose del sanchismo, al menos dialécticamente, para tratar de eludir ese batacazo que muchos pronostican van a sufrir en las elecciones autonómicas del mes de mayo. Y por otro lado, a Unidas Podemos, quitándose definitivamente la careta que les ha estado acompañando durante tiempo atrás. Enrique Santiago es el secretario general del Partido Comunista. En la medida que ahora va a haber una composición del Tribunal Constitucional menos politizada y con magistrados y magistradas más rigurosos y con mayor calidad jurídica que el bodrio del auto de la medida cautelarísima, pues sin duda alguna será más sencillo que las leyes que aprueba el Congreso de los Diputados pues no tengan objeciones. Bueno, reconoce abiertamente Enrique Santiago lo que ustedes acaban de escuchar, que con ese renovado ya Tribunal Constitucional ya no tiene que haber obstáculos para que nadie en el órgano de los jueces pueda frenar cuando aprueben y cuando saquen una nueva ley en el Consejo de Ministros, como sucedió, por ejemplo, con los inconstitucionales y reiterados estados de alarma que Vox presentó y cuyos recursos finalmente prosperaron. Cierto es que tal declaración de Enrique Santiago puede que no represente una especial novedad para muchos de ustedes, conociendo especialmente el devenir de esta formación comunista. En cambio, quien sí ha conseguido escandalizar a los presentes ha sido la opinión que verbalizaba en una entrevista que concedía a Onda Cero este lunes María Luisa Segoviano. Quizá todavía por el nombre le resulte una desconocida. Apenas 48 horas de que María Jesús Segoviano juró su cargo como miembro del Constitucional. Ahora imagino que ya empezará a sonarles este nombre. Decía que el Tribunal de Garantías no rechaza ninguna consulta de entrada, ni siquiera una consulta sobre la autodeterminación de Cataluña.
Bueno, yo pienso que ese es un tema muy complejo, sumamente complejo. Es un tema con muchas aristas que hay que estudiar. No hay que rechazar de entrada nada, pero eso no quiere decir que se admita. Yo creo que eso hay que tenerlo muy clarito, ¿no? Es decir, no, eso es que ni se mira, no, vamos a verlo despacio. Bueno, pues bien, cualquiera que nos esté escuchando a estas horas sabe, y no hace falta, insisto, ser lego en la materia, eso que proclama la propia Constitución y que hemos repetido aquí reiteradamente, eso de que la soberanía nacional reside en el pueblo español y no únicamente en una parte del pueblo, que es lo que pregonan los socios de cabecera del presidente del gobierno, que es lo que plantean los golpistas en Cataluña. Quizá no somos, o esto es al menos la percepción que tenemos algunos, plenamente consciente del momento que estamos viviendo, tremendamente peligroso, de lo que está por venir en este nuevo año que comienza. Lo sucedido en el mes de diciembre, derogando del Código Penal el delito de sedición y rebajando también el de malversación, lo que realmente es dejar, digamos, al Estado sin una protección legal ante lo que puede venir también este 2023, y es otro golpe como el vivido en el año 2017, era solo la primera fase. Lo más grave viene ahora, sin contrapesos. Tampoco en el Tribunal Constitucional será imposible proteger a nuestro país de más leyes ideologizantes al mismo tiempo que lo impregnen absolutamente todo, o para frenar esos golpes en Cataluña. Decíamos ayer que las enseñanzas del Papa, bueno, al hilo de todas las exequias que estamos contándolo, son plenamente vigentes en el día de hoy, y esto que les estamos contando ahora mismo, estas declaraciones tanto de Enrique Santiago y de Segoviano, que van unidas en la misma dirección, es consecuencia directa precisamente de lo que el Papa Benedicto XVI denunció cuando exclamó esa dictadura del relativismo. Il Papa più grande degli ultimi tempi. Ero qui quando lo hanno eletto e voglio cercare di rendergli anche quest'ultimo omaggio. Per me è stato il pontefice del cuore, cioè nel senso, anche se magari per molti è stato un po' schivo, per me è stato el vero teólogo. Bueno, es una impresión fuerte porque no deja de ser un cuerpo sin vida, pero muy bonito y un momento histórico, y hemos querido aprovechar y venir a verlo. Bueno, y este es el testimonio de algunos de los afortunados que en las 10 primeras horas en las que ha estado abierta esa capilla ardiente de Benedicto XVI han podido despedirse de ese gran Papa. Cerca de 70.000 fieles que han tenido ese privilegio de poder entrar en la Basílica de San Pedro del Vaticano para rendir su último homenaje al Papa alemán, que deja tras de sí un legado de doctrina firme y un pontificado ejemplar. Un momento absolutamente histórico que han presenciado, por cierto, el doble de personas. Se hablaba de unas 35.000 de las que estaban inicialmente previstas para estos días, y esperando, por cierto, colas de hasta 4 horas. Hoy y mañana miércoles la Basílica va a estar abierta durante 12 horas. Todavía no ha amanecido en la ciudad de Roma y ya hay colas interminables que esperan en una plaza, en la Plaza de San Pedro. Presente en esa plaza va a estar el próximo jueves, el día en el que se celebre ese funeral, la reina doña Sofía en representación de la jefatura del Estado español, y Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, en nombre del Ejecutivo. No asisten ni los reyes ni tampoco el presidente del Gobierno, dado que no se trata de un funeral de Estado. Y es que todo está ultimándose a esta hora al milímetro, con extrema prudencia, respetando especialmente esa sobriedad y solemnidad que el propio Benedicto había pedido como última voluntad. Una figura que se va a ir engrandeciendo a medida que avance el tiempo. De esto nosotros estamos convencidos. Ayer mismo lo recordaba para estos micrófonos nuestro queridísimo José Raga. Pasará a la historia próxima, como ese Papa que, bueno, tenía un planteamiento muy claro. Lo primero es la santidad. Hace falta santidad antes que gestión, que esto molestó a mucha gente.
Bueno, y como no hay problemas y debates realmente importantes que abordar ahora mismo en nuestro país, entiéndase, por supuesto, la ironía, que esto a veces en radio no se entiende demasiado bien. Todo, absolutamente todo ahora mismo en política, y más, sobre todo, a medida que nos aproximamos a esa cita con las urnas, se sigue limitando en muchos escenarios al nombre y a la foto. Y ahí tienen, si no, el ejemplo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pupila de Pablo Iglesias, exprimiendo ese perfil más presidencialista en esa visita a Brasil, en la toma de posesión de Lula da Silva, a tan solo un mes de que oficialice, como cuenta hoy el diario ABC, su candidatura para las generales de diciembre del próximo año. Dado que afrontamos un año, como les estamos repitiendo, con triple cita electoral, Pedro Sánchez también despejó ya y allanó el camino en esa agenda legislativa, aprobando las leyes más polémicas, pero todavía queda alguna en el tintero que sigue además generando tiranteces con sus socios de coalición. Veremos si reciben luz verde en los primeros compases del año 2023. Se lo vamos a contar junto a otras noticias con la ayuda de Daniel Muñoz y con Silvia Ribeiro. Las opiniones, Sara, sobre el futuro de esos proyectos difieren en función de a qué parte de la negociación preguntes. La cuota socialista del Gobierno sugiere que la ley de vivienda aprobada en Consejo de Ministros saldrá adelante en las próximas semanas. En Unidas Podemos son más cautos. Restan importancia a las palabras de la ministra de Vivienda, que este lunes anunciaba que el PSOE está terminando de retocar esta norma paralizada en el Congreso desde hace más de un año. Buscamos darle seguridad jurídica, decía Raquel Sánchez, obviando que su retraso obedece, entre otros motivos, a la pretensión de Podemos de topar el precio de todos los alquileres, no solo para grandes tenedores. Creo que estamos en la recta final, que estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo, y también es necesario que todos hagamos un esfuerzo. Yo siempre lo he dicho, no nos podemos situar en situaciones maximalistas que al final lo que hagan es frustrar una ley, tanto trabajo de tantos meses, y sobre todo pues defraudar a la ciudadanía que nos pide que aprobemos una ley que garantice ese derecho a la vivienda. Y otro de los proyectos atascados en el Congreso es la derogación de la conocida como Ley Mordaza. Interior aceleró los trámites a finales de diciembre, pero los socios del Ejecutivo no tienen depositadas muchas esperanzas al respecto. El Partido Socialista ha cedido en algunas exigencias de sus socios, pero no parece dispuesto a eliminar el uso de pelotas de goma por parte de la policía o los rechazos en frontera, tal y como demandan la Esquerra, PNV y Bildu. Pedro Sánchez quiere un 2023 tranquilo que le permita acudir a las urnas con todos los focos apuntando a la propaganda económica monclovita. Rubén Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. 2023, un año en el que Pedro Sánchez se juega todo el poder del PSOE. El devenir de las autonómicas y municipales será determinante para decantar el ambiente previo a las elecciones generales previstas en teoría para diciembre. Los socialistas aspiran a mantener la mayoría de las comunidades en las que gobiernan, 9 en total, y suplir alguna derrota con un triunfo en Barcelona. Para conseguir la victoria en este gran sprint electoral, Sánchez fía su año a 5 retos. El primero, la economía. Tras meses de incertidumbre, en el PSOE ya señalan que las cifras marchan mejor de lo esperado. Ahora el reto es que se note en los bolsillos. El segundo, la aplicación de la reforma de la malversación. El temor extendido es que pueda haber un goteo de casos y que se reduzcan las penas por corrupción a los que hayan desviado dinero, pero no se hayan enriquecido, algo que podría ceñirse a casos mediáticos como los ERE o Kitchen. El tercero, los pactos de Podemos y que Yolanda Díaz agrupe a todo el espacio a su izquierda y que Sumar y Podemos no concurran por separado. La cuarta, la crisis de gobierno. Será en teoría en marzo o en abril para dar salida a solo 2 ministras, Reyes Maroto, Industria, y Carolina Darias, Sanidad. Y el quinto y último reto, la presidencia de turno de la Unión Europea. A partir del segundo semestre del año, España asumirá esta presidencia rotatoria. Pedro Sánchez, que ya se ha volcado más de lo habitual en su agenda internacional, tratará de proyectar su perfil global justo en la precampaña de las generales.
Bueno, de algo estamos plenamente convencidos y es que de la economía lo va a impregnar absolutamente todo, y no solo porque va a fiar sobre todo a la suerte de esos fondos con los que va a tratar de regar el presidente del gobierno a todo aquel municipio o comunidad autónoma donde se juegue tanto en esa cita en el mes de mayo, sino también porque en eso insisten continuamente en el Partido Popular, en fiarlo absolutamente todo a la economía, olvidándose, por cierto, en muchas ocasiones, no en todas, cierto es, pero sí en muchas, de la cuestión ideológica. De hecho, la aprobación de ese paquete de ayudas económicas aprobado por el Gobierno la pasada semana no va a suponer un gran reto, un gran obstáculo ahora mismo para Pedro Sánchez. Ese decreto va a llegar al Congreso a finales de este mes de enero, pero todo apunta a que puede recibir el voto favorable de una buena parte del hemiciclo, y esto me temo que incluye al Partido Popular. Sí, porque está barajando apoyar incluso ese decreto, entre otros motivos porque, dado que incluye las rebajas de IVA en algunos alimentos que Feijóo viene exigiendo desde hace meses, sería incongruente votar ahora en contra. Se debate entre la abstención o el voto a favor. Todo depende, dicen, de la voluntad negociadora del Gobierno. El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, cree que el plan del Ejecutivo se queda corto. Pide, entre otras medidas, que la rebaja del IVA se aplique también a la carne, el pescado y las conservas. La ministra Raquel Sánchez mantiene por ahora la mano tendida. Si el Partido Socialista dice que sí, que está dispuesto a aceptar alguna de estas medidas, el voto del Partido Popular estará más cercano al sí. Si el Partido Socialista dice no, el Partido Popular estará más cerca de la abstención, siempre y cuando, repito, en ese documento no metan otras cosas que nada tengan que ver con estas medidas económicas, para intentar poder decir después que el Partido Popular no apoya las medidas que propone el Partido Popular. Es evidente que siempre podemos ir a más, ¿no? Que toda medida es bienvenida, pero desde luego yo creo que con estas medidas estamos demostrando que este es un gobierno que planta cara a la situación, que desde luego adopta todas las medidas que son necesarias y que queremos ayudar a la ciudadanía. Los supermercados ya aplican la reducción del IVA decretada por el Gobierno para ciertos alimentos, y en las primeras horas opiniones dispares entre los consumidores. Hay quienes sí han notado la rebaja en la factura, otros no. Incluso advierten de que algunos productos son más caros que la pasada semana. El Gobierno ha pedido a Competencia que vigile si las distribuidoras encarecen estos productos, pero lo cierto es que es muy difícil averiguar si esa subida obedece a una mala práctica o bien al encarecimiento de las materias primas. Los consumidores, ya decimos, se muestran escépticos. No se va a notar nada, porque los quesos están subiendo cada 2x3, que es lo que yo más gasto, y entonces el 4% de IVA que tienen, yo creo que no se va a notar nada. Yo creo que se va a notar poco, porque aparte no han sido tampoco unas bajadas muy significativas. Esperemos que algo se note, pero de momento nada. Yo me tengo que acercar. Cuidado. Serrano, ¿no? Bueno, y esto que están escuchando es el momento en el que los medios de comunicación captaban esa entrada en prisión de los exaltos cargos socialistas condenados por los ERES en Andalucía, que apuraban ayer su entrada en prisión. De momento, quien sigue a esta hora plácidamente en casa, disfrutando de su libertad, es el expresidente José Antonio Griñán. No es el único, también es cierto. Este lunes, pasadas las 6 de la tarde, ingresaban en la cárcel de Sevilla 1 el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román y el exdirector de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar. Por la mañana ingresó en el centro penitenciario de Huelva el exconsejero de Empleo, José Antonio Viera. El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, continúa en libertad a la espera de que la audiencia de Sevilla reciba el informe médico sobre el cáncer que padece y que, según su abogado, no puede ser tratado en la cárcel. En la noche de Dieter, la candidata de Vox a la alcaldía de Sevilla, Cristina Peláez, ponía el acento en los millones de euros que defraudó la trama. Son 680 millones de euros que son de los andaluces. Con todo su esfuerzo pagaron sus impuestos y ese dinero se lo quedó el PSOE. El PSOE es responsable de todo esto. No solo basta con que se cumpla la justicia, ¿no? Ya entren en prisión los que tengan que entrar y ya está, ¿no? Sino que devuelvan el dinero robado, que se las ingenien para hacerlo, que seguro que pueden.
Bueno, y veremos a ver qué sucede también con esta cuestión, si finalmente la audiencia, permite la entrada en prisión, también es probable que sean indultados, como ya sucedió en Cataluña y de lo que hemos venido también hablando. Por cierto, hemos escuchado a la candidata de Sevilla por parte de Vox y luego también a eso de las 9:20 de la mañana, en nuestro tiempo de tertulia, vamos a tener la ocasión de charlar con otro de sus cabezas de cartel que han presentado en la formación de Santiago Abascal a las autonómicas y a las locales. Concretamente hablamos de la alcaldía de Barcelona, Gonzalo de Oro Pulido, que para muchos es un completo desconocido. Es un territorio, el de Barcelona, que nos interesa y nos preocupa especialmente a partes iguales, donde saben además nuestros oyentes especialmente que el sentimiento constitucionalista está prácticamente huérfano de líderes, como así nos lo reiteran en nuestro audio WhatsApp. Le preguntaremos evidentemente por las encuestas. Las últimas que hemos conocido, las que se publicaron antes de finalizar el año, apuntan ahora mismo a un empate técnico entre la Esquerra, entre Barcelona en Común, esa plataforma que preside Ada Colau, y el PSC de Collboni, en espera de que la formación de Oriol Junqueras saque rédito, esto lo damos absolutamente por hecho, de marcar la agenda política española, lo cual podría, decantar esa balanza para las autonómicas en esta alcaldía. Bueno, y vamos a finalizar con dos asuntos más. En clave de sucesos, esta pasada noche ha ingresado en prisión de manera preventiva la mujer que intentó asesinar a sus hijos en Baracaldo envenenándoles. Sí, el juez les imputa un delito de tentativa de homicidio. La actuación rápida de la Ertzaintza y la policía local permitió mantener con vida a los dos mellizos de 9 años que permanecen ingresados en el hospital ya fuera de peligro. Según ha trascendido, la detenida tenía un expediente abierto en los servicios sociales que no había sido remitido a la Diputación Foral de Vizcaya. Entre tanto, en el municipio madrileño de Fuenlabrada, la policía investiga el asesinato de un hombre a manos de su mujer. La presunta asesina, de 54 años, envenenó a su pareja de 64 y posteriormente se suicidó. Fueron sus hijos, ambos mayores de edad, quienes alertaron a los servicios de emergencia. La principal hipótesis es que la mujer, por motivos aún desconocidos, envenenó a su marido utilizando lejía u otro producto químico mezclado con una bebida. No existían denuncias previas por violencia de género ni órdenes de alejamiento. Bueno, y si tienen alguna duda, a las 7:21 de la mañana, estoy repasando ahora mismo el timeline de Irene Montero, de la ministra de Igualdad, y no ha condenado en este caso este asesinato, quizá porque sea un hombre a manos de una mujer. 7:22, como les digo, 6:22 en las Islas Canarias. Hacemos una brevísima pausa y ya les estamos contando el estado del tráfico. Es la mañana. Es radio. Siguen en la sintonía de radio, aquí en Es la Mañana de Federico, en este martes 3 de enero del año 2023. Bueno, de momento no estamos cayendo en el error de decir 2022, 2023, ya llevamos ya 3 días. Hoy es el segundo aquí en Es Radio. Hoy vamos a tener una jornada bastante similar a la de ayer, cielos con nubosidad variable en prácticamente toda España y con temperaturas que siguen ahora mismo en caída. Frío se empieza a notar aquí en Madrid, estamos a tan solo 4 grados, no vamos a superar los 12, la máxima nacional en Las Palmas de Gran Canaria con 24 grados y la mínima con 3 grados bajo cero, que van a experimentar aquellos que estén disfrutando de estas Navidades en León, en Palencia y en Zamora, todo territorio exclusivo de mi tierra, de Castilla y León. Y el mundo sigue mirando con preocupación y con cierto escepticismo a todo lo que sucede en China ante el avance del coronavirus. Millones de profesionales, cerca de 9, según las cifras de sanitarios que han tenido que cancelar estas vacaciones de Navidad para poder atender a los pacientes que colapsan ahora mismo los ciudadanos. Realmente, ya lo saben, se desconoce la realidad de lo que está sucediendo allí porque el régimen de Xi Jinping oculta los datos, un régimen absolutamente opaco y apenas reconoce una veintena de fallecidos. Esconde a sus muertos a pesar de la gravedad, que es evidente, de la situación que se está viviendo en el régimen comunista. El resto del mundo, y en esto coinciden muchos expertos, especialmente los europeos, nos dicen que no tengamos una preocupación excesiva, que no cunda la histeria. Lo explica de manera muy didáctica, lo explica
explicaba anoche de manera muy didáctica Mar Faraco, la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad, en conversación con Esmeralda Ruiz. La escuchamos. Está pasando pues lo que pasó aquí al principio, con la ventaja de que muchos están vacunados, no toda la población, son muchos, etcétera, pero en principio las variantes que circulan son similares a las que tenemos en Europa. Realmente el control podría ser a la salida, pedirles salir con PCR o antígenos, o tampoco es fácil, pero a la llegada no tiene mucho sentido ni controlarlos, ni luego, vale, si ya vienen con todo lo que se les pide, tampoco se puede hacer mucho si alguien da positivo en el aeropuerto. Bueno, pues ¿por qué? Porque básicamente nosotros, los españoles, estamos protegidos. Primeramente porque no hemos tenido una política de COVID-0 como en China, con lo cual el virus ha estado en la calle y ya tenemos una inmunidad natural, la gran mayoría, la inmensa mayoría de los españoles. Y también esa inmunidad que efectivamente nos protege las vacunas, que distan mucho, por supuesto, la efectividad respecto a las vacunas que han utilizado en China para su población. Pero Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Hay sectores de la población que deben especialmente cuidarse más porque son los más desprotegidos. Sí, porque aunque la situación en nuestro país está controlada y los índices de inmunidad, como decías, adquirida tras pasar la enfermedad y también gracias a las elevadas tasas de vacunación, a los expertos les preocupa la situación en las residencias de ancianos. Este colectivo vuelve a ser de nuevo el centro de los proyectos de prevención por su vulnerabilidad. En la noche de Dieter Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas Mayores, pedía huir del exceso de alarmismo, pero también actuar con responsabilidad. Pedimos una vez más prevención, prudencia, atención y sobre todo no generar alarma social. Hemos conseguido un nivel de vacunación de las residencias que yo me atrevo a decir que seguramente somos los más seguros de toda España. Pero también es importante que todo el personal se vacune, que todas las familias estén vacunadas para que no tengamos que hacer ni un paso atrás. Hemos tenido por fin unas Navidades como tiene que ser, con las familias. Por primera vez en el año 2022, la ciudad de Madrid, por tanto, ha cumplido la normativa europea en materia de calidad del aire. Esta es una extraordinaria noticia para esta ciudad y para los madrileños que respiran el mejor aire. Ya lo han escuchado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha agradecido el compromiso de los madrileños después de presumir de los datos de calidad del aire en la ciudad y ha sacado pecho de las políticas de su gobierno centradas, dice, en una estrategia integral. Desde la oposición, a pesar de haber cumplido los estándares europeos, critican al Partido Popular. Escuchamos a Esther Gómez, de Más Madrid, y a Mar Espinar, del PSOE. Tenemos un alcalde negacionista climático y lo está demostrando continuamente. Tenemos que ser más ambiciosos, hay que proteger la salud de los madrileños por encima de todo. ¿Podemos estar satisfechos por haber sacado un 5 raspado? Pues lo cierto es que no, porque estos exámenes europeos, por llamarlos de alguna manera, se van a ir endureciendo año tras año. Ciudadanos afronta el último paso del llamado proceso de refundación con el arranque de las primarias en las que se enfrentan 3 candidaturas. La que encabeza Edmundo Val ya ha pasado por Murcia y hoy estará presente en Extremadura en busca de apoyos para liderar el partido. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha vuelto a apoyar públicamente la plataforma de Inés Arrimadas que lidera el candidato Adrián Vázquez y de paso ha cargado de nuevo contra Val por su disposición a pactar con Sánchez. No estoy a favor de pactar hoy con Sánchez en un momento en el que a lo que se está dedicando es a minar nuestro Estado de Derecho, a desprestigiar a jueces, a desprestigiar nuestras instituciones. Yo creo que no es el momento de arrimarse al sanchismo, por eso no apoyo la candidatura de Val. Entre tanto, el Gobierno, a través del Ministerio de Teresa Rivera, va a recortar definitivamente el trasvase Tajo Segura. Transición Ecológica ha modificado unilateralmente el proyecto del decreto que había negociado con los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Murcia, además de Castilla-La Mancha, que es el gran beneficiado por los cambios. La medida va a triplicar el precio del agua desalada. El Gobierno de Ximo Puig amenaza con tomar medidas, mientras el candidato del Partido Popular a la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, le señala directamente como responsable de la decisión tomada por Moncloa. Regants han de saber que la nostra voluntat és que se complisca l'acord. Si finalment no se complirà, evidentment nosaltres prendríem totes les mesures necessàries que tinguem al nostre abast. El dúo Puig y Sánchez nos está recortando el trasvase de manera injustificada, de manera permanente y ya casi sin solución. Lo más grave es que sin un dato concreto, sin un estudio concreto que lo justifique. Ya no es que nos vayamos a quedar prácticamente ya sin agua para riego,
sino que por el recurso al agua desalada de manera masiva nos va a subir el precio del agua potable. En Granada, la Guardia Civil sigue controlando los accesos y salidas a la rave ilegal que desde el pasado viernes 30 de diciembre se está celebrando en la localidad de La Peza. Según han informado desde el Ayuntamiento, la fiesta se está produciendo además en un terreno de titularidad municipal. Se calcula que hay entre 1.000 y 1.500 personas que tienen desesperados a los vecinos por el elevado nivel de la música y las dificultades para circular por algunas carreteras que están atestadas de autocaravanas. Se espera que la rave siga hasta el viernes. Es la mañana. Es radio. Y en página internacional seguimos mirando un día más a Brasil, donde Lula da Silva afronta ya su segundo día de mandato, intentando eliminar cualquier sombra que recuerde a Bolsonaro. Sí, y en el primer día de su tercera etapa como presidente de Brasil, Lula se ha reunido con 10 representantes de Asia, Europa, África y América Latina. El primer encuentro bilateral ha sido con el rey Felipe VI. Las empresas españolas se juegan en Brasil 40.000 millones de euros en concepto de inversiones. Lula ha comenzado ya a dar los primeros pasos de su contrarreforma, revocando más de una decena de decretos firmados durante el gobierno de su antecesor Jair Bolsonaro. Y en la vecina Bolivia, mientras sigan las protestas entre la población y la policía del régimen de Luis Arce por la detención del opositor Luis Fernando Camacho. El diputado de Vox, Víctor González, ha viajado a La Paz para mostrarle su apoyo y además su partido ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a exigir su puesta en libertad y también la del resto de presos políticos, incluida la expresidenta Yanine Áñez. También el fin de la represión en el país. Aquí existe una violación sistemática de los derechos humanos. El uso de la fuerza es un hecho que se garantiza al Estado, pero la violencia sistemática, el pegar y detener sumariamente, como está ocurriendo aquí en Santa Cruz, eso es una violación de los derechos humanos aquí y en cualquier otro lugar del mundo. Y terminamos en Ucrania, donde la policía ha localizado 25 instalaciones en Kharkov, donde las tropas rusas torturaban a sus prisioneros, mientras Moscú asegura haber derribado esta pasada noche 2 drones sobre Sebastopol después de que Kiev reivindicase el ataque contra una base en la que fallecieron al menos 63 militares rusos. Esa es la cifra que ofrece el Kremlin. Ucrania habla de hasta 400. El fin de la guerra parece lejano y muestra de ello es que Rusia va a prohibir a los hombres menores de 55 años salir del territorio nacional. Zelensky acusa a Moscú de poner en marcha una guerra de desgaste. Tenemos información de que Rusia está planeando un ataque prolongado con drones. Su apuesta puede estar en el agotamiento de nuestra gente, defensa aérea, sector energético. Pero debemos asegurarnos de que este objetivo de los terroristas fracase como todos los demás. Bueno, y si entre los propósitos del año, esos que hacemos, ¿no?, que elaboramos esas listas que hacemos prácticamente todos los años, se han propuesto ustedes no pagar más por su seguro, tenemos un consejo importantísimo a esta hora de nuestros amigos de la Mutua. Silvia. Sí, porque forma parte de esos gastos del seguro a los que tú mencionas, de los llamados gastos fijos que se acumulan uno detrás de otro y necesitamos que nos den facilidades de pago y que sean flexibles. Es lo menos que podemos pedir a esas compañías. Así que si tú ves que tu compañía no te ayuda con esto, llámales y diles 2 cositas. La primera, que tal y como están los tiempos que corren, no me vas a dar facilidades. Y la segunda, mira, yo me voy a la Mutua. Y es que si te vienes a la Mutua puedes pagar en 3 meses sin intereses y además te van a bajar el precio de tus seguros, sea cual sea. Así que te vamos a dar el número, apunta, es el 91 555 55 55. 91 555 55 55. Por esta y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Es radio. Felices fiestas. 7:45 de la mañana, 6:45 ahora mismo si nos escuchan desde las Islas Canarias, y en este punto vamos a repasar los principales titulares de la prensa económica con Beatriz García. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Sara, muy bien. Estamos bueno, aquí. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por libre mercado, como siempre. Devastación en 2023. El FMI anticipa un año negro por China, Estados Unidos y Europa. Bueno, pues llevamos un análisis de Diego Sánchez de la Cruz sobre el inquietante discurso que ha dado la presidenta del FMI.
Dice, avisa Kristalina Georgieva que bueno, pues esas 3 economías van a poner en jaque a las economías mundiales precisamente porque son las más importantes. Dice, bueno, pues que la mitad de los países de Europa, que es la que se va a llevar la peor parte, van a entrar en recesión técnica, son 2 trimestres consecutivos de caídas. Dice la presidenta del FMI que España, bueno, pues se va a librar de la recesión. Es que, claro, estamos en una posición tan mala, no hemos recuperado ni siquiera el PIB perdido en la pandemia, que es que, bueno, pues estamos en el vagón de cola total. Aunque no entremos en recesión, la situación va a ser catastrófica. También lo dice el FMI, dicen que, bueno, que los países que se libren de la contracción, que es que, bueno, pues el escenario económico va a ser, bueno, se va a sentir como una recesión igualmente. Otro mensaje a España, aunque dice el FMI, no menciona países, pero vamos, es directamente a nosotros, dice que, bueno, que en el caso de los países con un nivel más alto de deuda pública, veremos una situación de devastación. Pues eso es lo que nos dice el FMI con lo que hemos empezado el año. Bueno, y más asuntos, especialmente a mí me interesa porque ayer lo charlábamos fuera de micro, el tema del cheque famoso de los 200 euros. Sí. Se rebajan las expectativas para todos aquellos que no ingresen más de 27.000, si no recuerdo mal, anuales, pero hay muchas dudas sobre quiénes van a poder acceder a este cheque. Sí, hemos empezado a rascar tanto con el cheque comida, que son los anuncios estrella de la semana pasada de Sánchez, como la bajada del IVA del cheque comida. Pues lo más importante, o la sorpresa, susto que se pueden llevar sus beneficiarios, es que ese cheque hay que declararlo porque es una ganancia patrimonial. O sea, hay que rendir cuentas a Hacienda de este cheque. Sería en 2024, ya en la declaración de la renta de 2023, ya en el año 2024, no sabemos si estará Pedro Sánchez del Gobierno, pero la agencia tributaria no perdona, da igual quién gobierne. Entonces, ese cheque hay que declararlo, veremos a ver luego si las cuentas que les haga la agencia tributaria en su declaración de la renta les sale a pagar o no, pero por ejemplo, para un caso de una persona que tenga unos ingresos de 27.000 euros y le aplicamos un 15, un 16% de renta, bueno, pues serían 32 euros que se llevaría a Hacienda por el cheque comida, que, bueno, pues ya sabemos que 200 euros es una medida completamente populista que no consigue arreglar el problema de raíz, que es el empobrecimiento generalizado de la población. O sea, con 200 euros no le arreglas ni el mes ni el año a ninguna familia. Pero bueno, aún así le obligas a declararlo a Hacienda. Si hay que pagar impuestos, ya les saldrá en la declaración. Y bueno, pero no se olviden que si no declaran, si Hacienda les pilla, puede meterles una multa de eureka, 200 euros. Sí. Entre 100 y 200. O sea, que lo mismo cobran el cheque en 2023 y Hacienda le reclama el cheque en 2022 por no declararlo. O sea, bueno, que puede ser una situación... Con lo cual puede ser incluso peor porque ese, digamos, no estaba previsto en tus cuentas y la familia no lo tiene perceptivo. Hablando de los fijos discontinuos, ayer les hablábamos a nuestros oyentes también de cómo el Gobierno pretendía también establecer en esta seña de identidad, ¿no?, lo de los fijos discontinuos también a los temporeros. Se habla más de 100.000 personas que puedan engrosar estas listas y hoy en El Economista tenemos un titular que viene también al hilo de esta cuestión. Sí, nos dice El Economista que Trabajo registra más de 1 millón de fijos discontinuos en el paro. La verdad que el Gobierno y Yolanda Díaz en particular no pueden estar quedando peor con esto de los fijos discontinuos porque es que es un escándalo. Dice hace días que Yolanda Díaz no sabe cuántos fijos discontinuos están en su casa sin trabajar. Que estar en su casa sin trabajar para un fijo discontinuo, pues fíjense ustedes lo que significa. Nadie diría que está trabajando si estás en tu casa parado esperando una llamada de la empresa que no llega durante 6 meses. Bueno, pues para el Gobierno eso no es un parado. Eso es un fijo discontinuo y es, bueno, pues una legislación laboral de mucha calidad, que tener a una persona en su casa sin buscar empleo y ya te digo, esperando la llamada de la empresa, como puede ser el caso de un temporero que dices. O sea, el temporero tiene sus etapas de trabajo, se va a casa, pero bueno, el Gobierno considera que es que cuando se va a casa sigue trabajando desde el sofá recogiendo la uva. O sea, es una cosa completamente absurda. Bueno, pues Yolanda Díaz lo ha intentado ocultar, dice que no tiene ese dato cuando es que ese dato se registra todos los meses y ha ido El Economista, pero bueno, es tan fácil, puede ir cualquiera y decir, oye, es que hay 1 millón de personas aquí que usted está diciendo que están trabajando y no lo están. Bueno, y otro de los quebraderos de cabeza para los autónomos en este recién estrenado año 2023 por ese cambio en las cotizaciones, y yo siempre pienso en esto, por ejemplo, en el caso del pequeño empresario.
salario, ¿no? Que sea una persona y que tenga en este caso que acudir, evidentemente, si no son legos en la materia fiscal, que el común de los mortales no lo somos, y tiene que acudir a una asesoría por todos los cambios que se incluyen en este nuevo año. Sí, y por todos los cambios, y sobre todo si gana un poquito más de dinero, pues pues el susto que le va a meter la Seguridad Social próximamente. O sea, porque las cuotas, el nuevo sistema consiste en que se basa en los ingresos reales. Dice el gobierno que es que fíjate que buenos son, que van a poder cambiar su base de cotización los autónomos 6 veces al año por si tienen algún mes en el que cobran menos. O sea, van a manejar a los autónomos completamente. Hay que recordar, esto, pues 5 días no lo dice, pero es que nosotros lo vamos a matizar. O sea, la idea del gobierno es que los autónomos que ingresen, que ganen más de 1.700 euros al mes, fíjese qué salario, pues más de 1.700 euros al mes vas a pagar una cuota más alta que los 294, que ya son suficientemente elevados al mes. O sea, esto es así porque el 84%, esto lo dice el gobierno, el 84% de los autónomos cotizan por la base mínima. ¿Por qué cotizan por la base mínima? Porque no quieren ni las ayudas del Estado, porque no quieren pagar más impuestos para que el Estado les proteja y luego les dé una paga, porque es que, claro, el gobierno dice, no, es que yo les voy a subir las cuotas porque les voy a aumentar sus derechos. Es que los autónomos no quieren derechos, quieren autonomía, no quieren ser asalariados, quieren hacer con su dinero lo que consideren oportuno. Entonces, esto es el gran cambio, que, pues va a haber autónomos que ganen un poquito más, los que más ganen, que en lugar de 294 euros van a tener que pagar 500 euros. Pues es que te dan ganas de echar el cierre a la empresa completamente. Como ya lo estamos viendo también, ese concurso de acreedores que nos mencionabas ayer mismo. Muchísimas gracias, Beatriz. Te escuchamos a partir de las 9 de la mañana, cuando abra el IBEX 35. Nosotros vamos a actualizar toda la información y se van a quedar en estos próximos minutos en compañía de los servicios informativos regionales. Es